El nervio abducens es un nervio motor. Tiene un solo núcleo que está ubicado en la porción inferior del puente en la profundidad del cuarto ventrículo, cerca de la línea mediana y a nivel del colículo facial. Las fibras provenientes del núcleo motor del nervio facial rodean el núcleo del nervio abducens. Desde su núcleo, el nervio abducens se dirige hacia adelante y emerge del tronco cerebral en dirección medial al nervio facial. Continúa en dirección anterior ubicándose en el espacio subaracnoideo del ángulo pontocerebeloso en dirección lateral a la arteria basilar. Cruza por arriba el vértice de la porción petrosa del temporal. Dentro del seno cavernoso está ubicado por debajo y lateral a la arteria carótida interna. Pasa por la fisura orbitaria superior e ingresa en la cavidad orbitaria, terminando sobre la cara profunda del músculo recto lateral al que inerva. En el nervio facial, la cuerda del tímpano corresponde a las fibras parasimpáticas destinadas al ganglio submandibular. Su origen es intrapetroso por encima del foramen estilomastoideo. Adopta un trayecto oblicuo ascendente y anterior. Cruza la cara profunda de la membrana timpánica e ingresa en un conductillo óseo por el que llega hacia la fisura petrotimpánica, para salir del cráneo. Continúa en dirección oblicua descendente y anterior, cruzando los nervios auriculotemporal y alveolar inferior y se incorpora al nervio lingual, a través del cual llega al ganglio submandibular. El nervio petroso mayor abandona el nervio facial a nivel del vértice del ganglio geniculado. Está formado por un conjunto de fibras parasimpáticas. Adopta un trayecto anterior y medial. Llega a la cara anterior de la pirámide de la porción petrosa del temporal, pasa por el foramen lacerum rasgado y corre junto al nervio petroso profundo por el conducto pterigoideo hasta alcanzar el ganglio pterigopalatino. El nervio petroso profundo está formado por fibras simpáticas provenientes del plexo carotídeo interno que se unen con el nervio petroso mayor para formar el nervio del conducto pterigoideo. El nervio del conducto pterigoideo está ubicado en el conducto pterigoideo a nivel de la raíz de la apófisis pterigoides. Está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas que se dirigen hacia el ganglio pterigopalatino. La raíz simpática del ganglio submandibular son fibras provenientes del plexo carotídeo interno que llegan al ganglio submandibular a través de la arteria facial sin hacer sinapsis. El ramo comunicante para el plexo timpático llega hasta la pared medial de la cavidad timpática donde se une al plexo timpánico, formado por el nervio timpánico. El ramo comunicante con el nervio vago está ubicado inmediatamente por debajo del foramen estilomastoideo. El nervio estapedio se origina de la porción mastoidea del nervio facial. Desde su origen adopta un trayecto en dirección anterior, pasa por un conducto por el que llega a la eminencia piramidal y a la cavidad timpánica, donde se encuentra el músculo del estribo. El ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, originado por debajo del foramen estilomastoideo, adopta un trayecto en dirección medial pasando por delante de la vena yugular interna, para llegar al nervio glosofaringeo por debajo de su ganglio inferior. El nervio auricular posterior, su origen es extrapetroso por debajo del foramen estilomastoideo y del ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Rodea la apófisis mastoides, ubicándose entre esta última y el orificio auditivo externo. Termina en un ramo auricular que inerva los músculos de la región posterior del pabellón auricular y un ramo occipital para el vientre occipital del músculo occipitofrontal. El ramo digástrico es un ramo motor para el vientre posterior del músculo digástrico. El ramo estiloioideo es un ramo motor para el músculo estiloioideo que a veces se origina de un tronco común con el ramo lingual. Los ramos temporales ascienden por delante del arco cigomático y que van a inervar los músculos de la mímica que están ubicados por encima de la fisura palpebral y del pabellón auricular. Los ramos cigomáticos inervan la porción lateral del músculo orbicular de los ojos y los músculos de la mímica que están ubicados entre el párpado y la hendidura de la boca. Los ramos bucales inervan los músculos de la mímica que están alrededor de la boca y el músculo butinador. El ramo lingual es un ramo inconstante sensitivo para la lengua. El ramo mandibular marginal desciende por el borde superior de la mandíbula e inerva los músculos de la mímica que están por debajo de la hendidura de la boca. El ramo cervical inerva el músculo platisma y que se anastomosa con el nervio cervical transverso.
El nervio vestibular está formado por un conjunto de fibras correspondientes a los axones de las neuronas bipolares, cuyo cuerpo está ubicado a nivel del ganglio vestibular, que se extiende desde el aparato vestibular hasta los núcleos vestibulares, formando la porción superior del nervio vestibulococlear. La porción superior del ganglio vestibular está formada por el nervio utriculoampular, el nervio utricular, el nervio ampular anterior, el nervio ampular lateral. La porción inferior está formada por los nervios ampular posterior y sacular. El primero está formado por fibras provenientes de la cresta ampular del conducto semicircular posterior y el segundo está formado por fibras originadas en la mácula del sáculo. El nervio coclear está constituido por un conjunto de fibras que pasan desde el cóclea al ganglio coclear. Los axones eferentes de las neuronas bipolares forman las fibras del nervio coclear, que se van a unir al nervio vestibular para conformar el nervio vestibulococlear. El nervio glosofaringeo es un nervio mixto que se distribuye en la región de la lengua y en la faringe adyacente. Da la inervación motora para los músculos constrictores de la faringe y estilofaringeo, la inervación sensitiva y sensorial del gusto e inervación vegetativa parasimpática para la glándula parótida. El nervio timpánico se origina a nivel del ganglio inferior, pasa por el conductillo timpánico ubicado entre el conducto carotideo y el foramen yugular e ingresa en la pared medial de la cavidad timpánica. Los ramos faringeos son entre 3 y 4 ramos que se dirigen hacia el plexo faringeo. Está formado por la unión de estos ramos con ramos del nervio vago y del simpático. A partir de este plexo se originan ramos sensitivos para la mucosa de la faringe, nervios motores para los músculos constrictor superior y palatofaringeo y nervios vasomotores. El ramo estilofaringeo tiene su origen cerca del borde posterior del músculo estilofaringeo, al que le da la inervación motora. El ramo carotideo desciende hasta la bifurcación carotidea para inervar el seno y el glomus o cuerpo carotideo se comunica con el tronco simpático y con el nervio vago. Los ramos amigdalinos inervan la mucosa de las amígdalas palatinas y los tejidos adyacentes. Los ramos linguales son fibras gustativas para el tercio posterior de la lengua, incluidas las papilas circunvaladas que también están inervadas por el nervio lingual. El ramo comunicante con el ramo meningeo se une con el ramo meningeo del nervio mandibular. El ramo comunicante para el nervio auriculotemporal contiene fibras parasimpáticas posganglionares que inervan la glándula parótida. Son fibras que parten del ganglio óptico y que reciben los impulsos secretorios del nervio glosofaringeo por intermedio del nervio timpánico y de su ramo terminal, que es el nervio petroso menor. El ramo comunicante para la cuerda del tímpano es un ramo sensorial que comunica el nervio glosofaringeo con la cuerda del tímpano, y los ramos terminales forman el plexo lingual posterior. Este último aporta la inervación sensitiva de la mucosa gustativa y vasomotora del tercio posterior de la lengua. En el nervio vago, el ramo meningeo se dirige desde el ganglio superior hasta la dura madre de la fosa craneal posterior cerca de los senos venosos transverso y occipital. El ramo auricular se dirige hacia el conductillo mastoideo a través de la fisura tímpano-mastoidea, termina a nivel de la cara posterior del pabellón auricular en dirección inferior al orificio auditivo externo. Los ramos faringeos se originan en la porción superior y lateral del ganglio superior del nervio vago, se unen con los ramos faringeos del nervio glosofaringeo y del simpático cervical para formar el plexo faringeo. El nervio laringeo superior es sensitivo y motor, se origina del ganglio inferior del nervio vago, adopta un trayecto descendente, se ubica medial a la arteria carótida interna y a nivel del asta mayor del hueso hioides, se divide en un ramo lateral y en un ramo medial. Los ramos cardíacos cervicales superiores son ramos para la porción profunda del plexo nervioso cardíaco, se originan del vago derecho e izquierdo, generalmente por debajo del ganglio inferior en la porción alta del cuello. Los ramos cardíacos cervicales inferiores originados del vago derecho llegan a la porción profunda del plexo cardíaco y los originados del vago izquierdo llegan a la porción superficial del plexo cardíaco. El nervio laringeo recurrente derecho se origina en la base del cuello a nivel de la arteria subclavia derecha a la que rodea formando el asa del nervio laringeo recurrente. Luego el nervio ascendente por el ángulo traqueoesofágico atraviesa el músculo constrictor inferior de la faringe para inervar la mucosa de la rima glótica y los músculos laringeos. El nervio laringeo recurrente izquierdo nace a nivel del tórax en el borde inferior del arco aórtico. Los ramos bronquiales se originan por debajo del nacimiento de los nervios laringeos recurrentes y se dirigen hacia el hilo pulmonar.
Los dos nervios vagos forman alrededor del esófago torácico alto el plexo esofágico, en cuya formación también participa el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Del plexo esofágico se originan dos troncos vagales, uno anterior y otro posterior. Estos troncos poseen fibras en ambos nervios vagos, que son los ramos terminales. El tronco vagal anterior, luego de atravesar el hiato esofágico, emite ramos gástricos anteriores para la cara anterior del estómago, el nervio anterior de la curvatura menor que corre por la cara anterior de la curvatura menor del estómago, y ramos hepáticos para la porta hepática y un ramo pilórico para el píloro. El nervio accesorio presenta dos raíces, la raíz craneal y la raíz espinal. La raíz craneal del nervio accesorio está formado por fibras provenientes del núcleo vulvar que abandonan al nervio espinal a nivel del foramen yugular para unirse al nervio vago. Estas fibras van a inervar los músculos de la laringe. La raíz espinal del nervio accesorio está formado por fibras que se originan en las astas anteriores de C1-C6. Estas fibras les dan la inervación motora a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Ambas raíces forman un tronco único que luego se divide nuevamente en dos ramos, interno y externo. El nervio accesorio presenta dos orígenes reales, el núcleo vulvar, ubicado a nivel de la médula oblongada por debajo del núcleo ambiguo, y el núcleo espinal. El origen aparente de las raíces craneales es el surco retroolivar por debajo del nervio vago. En el nervio hipogloso, el origen real corresponde al núcleo del nervio hipogloso que está ubicado en la médula oblongada a nivel del trígono del hipogloso, en el piso del cuarto ventrículo. Recibe fibras aferentes de la corteza a través del tracto corticonuclear, y en el origen aparente las fibras provenientes del núcleo del nervio hipogloso emergen del tronco encefálico por el surco preolivar de la médula oblongada, donde varias raíces se unifican para formar el nervio. Los ramos linguales son los ramos que emite el nervio hipogloso en dirección lateral al músculo hiogloso. Estos ramos inervan los músculos estilogloso, hiogloso, geniogloso y los músculos intrínsecos de la lengua. En el sistema vertebrobasilar, la arteria vertebral se origina de la arteria subclavia, pasa por detrás del escaleno anterior y se dirige hacia el foramen transverso de la sexta vértebra cervical, asciende pasando por los forámenes transversos hasta la altura del atlas, donde pasa por encima del arco del atlas y se dirige hacia adelante y arriba para luego pasar por el foramen magno e ingresar así en la cavidad craneal. A nivel de la cara anterior del puente se une con la arteria vertebral del otro lado para formar la arteria basilar. Las ramas meningeas rodean los bordes anterior y posterior del foramen magno, irrigan el hueso y la dura madre de la fosa craneal posterior y la hoz del cerebelo. La arteria cerebelosa posterior inferior adopta un trayecto de dirección posterior, pasa por detrás de las raíces del nervio hipogloso, rodea la oliva inferior para llegar a la cara inferior de la región posterior del cerebelo. Allí se ubica entre la amígdala cerebelosa y la médula oblongada. La arteria espinal anterior se origina de la cara medial de la arteria vertebral derecha e izquierda. Las arterias derecha e izquierda adoptan un trayecto oblicuo en dirección inferior y medial, y se unen a nivel del borde inferior de la oliva inferior. Desde allí descienden como un vaso único por la fisura media anterior. La arteria basilar se forma a partir de la unión de las arterias vertebrales derecha e izquierda a nivel del surco basilar en la cara anterior del puente. Corre por este surco y en su extremo superior se divide en sus dos ramas terminales, las arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda. El epitélamo está ubicado en la porción posterior y mediana del diencéfalo. Está formado por la avénula y la glándula pineal. La avénula es un lugar de sinapsis entre las fibras de la glándula pineal, los centros olfatorios y el tronco encefálico. En su sitio de unión con el tálamo, la avénula presenta un ensanchamiento denominado trígono avenular, donde se ubican los dos núcleos. Entre el trígono avenular y el pulvinar del tálamo encontramos el surco avenular. La glándula pineal es un órgano par y mediano, que se desarrolla a partir del techo del diencéfalo. Está ubicada por debajo del esplenio del cuerpo calloso y por encima de los colículos superiores del tegmento mesencefálico. El tálamo es una estructura par formada por una colección de núcleos derivados del tálamo dorsal. Los tálamos derecho e izquierdo están ubicados a ambos lados del tercer ventrículo. Se extienden desde el foramen interventricular hasta el tegmento mesencefálico. El tálamo es sitio de revelo de la mayoría de los tractos sensitivos. Tienen conexiones con el hipotálamo, el cerebelo, la corteza cerebral, el globo pálido y el estriado. La porción del tálamo que está ubicado en dirección inferior al surco hipotalámico y en dirección lateral al hipotálamo se origina durante el desarrollo, a partir de porciones del tegmento mesencefálico, de los núcleos basales y del hipotálamo. Se lo considera sitio de revelo del sistema motor extrapiramidal. Está formado por los cuerpos geniculados medial y lateral, ubicados en dirección inferior al pulvinar.
El cuerpo geniculado medial recibe fibras de la vía auditiva provenientes del lemnisco lateral y del colículo inferior. Desde el cuerpo geniculado medial del tálamo parten las radiaciones auditivas hacia el brazo posterior de la cápsula interna, para terminar finalmente en las circunvoluciones temporales transversas. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía óptica y recibe fibras aferentes provenientes del colículo superior. Desde el cuerpo geniculado lateral parten eferencias, las radiaciones ópticas hacia el brazo posterior de la cápsula interna para terminar en la corteza visual. El hipotálamo es la porción basal y piso del diencéfalo. Forma parte del piso del tercer ventrículo y también de su pared lateral. Por delante del surco hipotalámico, se extiende desde la lámina terminal en dirección posterior hasta inmediatamente por detrás del cuerpo mamilar. El hipotálamo funciona como centro de control autónomo, desde donde parten eferencias hormonales y nerviosas. Aquí podemos encontrar el área hipotalámica intermedia, área hipotalámica lateral, área hipotalámica posterior, área hipotalámica dorsal, área hipotalámica anterior y el área preóptica. La glándula hipófisis es una glándula endocrina impar que está ubicada a nivel de la silla turca. Presenta un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis deriva embriológicamente del techo de la faringe. Tiene tres porciones: la porción tuberosa que cubre el infundíbulo, la porción distal más amplia y anterior, y entre estas dos está la porción intermedia, que limita con la neurohipófisis. La neurohipófisis corresponde a la porción posterior de la glándula. Deriva embriológicamente del hipotálamo y su función es el almacenamiento de hormonas. Tiene dos porciones: el tallo o infundíbulo y la porción nerviosa o lóbulo neural. Está ubicada entre la médula espinal y el puente. Junto al puente y al mesencéfalo conforma un tronco encefálico. Está apoyada sobre la superficie basilar del occipital. Tiene forma de pirámide, con su base superior a nivel del surco bulbopontino y su vértice ensanchado inferior. Presenta una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. El puente corresponde a la porción del encéfalo que está ubicada entre la fosa interpeduncular y el surco bulbopontino. Rodea la porción anterior del cuarto ventrículo y está formada principalmente por tractos descendentes provenientes del cerebro. Se desarrolla en la región entre el prosencéfalo y el romboencéfalo. Su límite superior corresponde al borde anterior de la placa tectal y su límite inferior corresponde al borde superior del puente. El cerebelo está apoyado sobre las fosas cerebelosas en la fosa craneal posterior, en dirección posterior al puente y a la médula oblongada, a los que está unido mediante los pedúnculos cerebelosos. El cuerpo del cerebelo incluye todo, a excepción del lóbulo floculonodular. El cuerpo del cerebelo se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. A su vez presenta una porción mediana denominada vermis del cerebro, que une ambos hemisferios.